La vida de los israelitas en una buena medida dependía del campo, en una buena medida eh, era dependiente de todos lo que se sembraba, lo que se cosechaba, era fundamental, no solamente las personas, también los animales, por ejemplo, la misma ganadería, sabemos que no puede existir sin el campo, porque muchos de los animales que el hombre usa, en el caso las denominadas bestias que usa para el campo, pues comen del mismo campo. Sin este no podrían ellas subsistir. Y decía por ello que la vida de los israelitas en una gran medida dependía del campo. Es decir, un israelita come, depende del campo. Se viste con telas que obtiene del campo, de los mismos animales, los cuales a su vez comen del campo. Hacían tiendas, la misma tintorería, el hecho de poner tinte a las cosas, eso se obtenía de las plantas. Si hablamos de la medicina, pues mucho más. ¿Con qué se curaban? Pues con la toma de lo que daba el campo. Y así era vital. Ciertamente había oficios que eran independientes. Podemos hablar, por ejemplo, de la metalurgia, de la alfarería, de la carpintería, aunque esta también hay que decir, el carpintero depende de la madera, la cual se obtiene de los árboles que son del campo. Entonces el campo es vital. La pescadería podía ser todavía independiente, si no es que algún instrumento para la pesca era de madera, lo cual también lo hacía dependiente del campo. El negocio tal vez de prestamista se podía ver independiente. Pero miramos de forma general que el campo era algo vital para la manutención de ese pueblo israelita. Y por lo mismo el campo generalmente concentraba un gran número de personas. Siempre había en las parcelas, había contingentes de personas. Eso era común. Pues podemos imaginar a un israelita con tierras y teniendo gente a la que pone a trabajar para que sus tierras produzcan. Entonces, pues ya era una persona que hacía que otros, varios, se concentraran en el campo. Y esto lo comento con la finalidad de este sermón, porque hay que decir que los trabajos que se realizaban, el hecho de tener que, pues, primero sembrar, luego cosechar, pero luego también hacer construcciones de madera, de piedra que el campo requiere. Por ejemplo, tenían las viñas y solían cubrir con madera o en muchos casos con piedras por razón de animales que podían venir a destruir o gente que podía robar también de la cosecha. Entonces, pues se tenían que hacer lo que llamaban los antiguos torres de viña. Entonces era para proteger. Y eso era un trabajo constante que había que hacer. Trabajos de piedra, de madera, para el campo, gentes sembrando, gentes cosechando, gentes filtrando el grano, etcétera, muchas cosas. El trabajo implicaba pues cansancio, desde luego, pero se llevaba a cabo con herramientas que solían ser peligrosas. Ya nos podemos imaginar tan solo como aquí en el apunte para los niños, hablamos del uso de un machete. Eso es algo peligroso. Ya ven que tener en casa ahí un machete, que alguien diga, a ver, abuelo, ¿puedo ver tu machete? No, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que puede ocasionar un accidente, sobre todo si lo ponemos en las manos de un niño. Pero aún, pues si hay una persona con machete que pasa cerca de nosotros, aún para el trabajo, como se ve la gente del campo, de pronto aquí se colocan algo, toman el machete y no fácilmente pasamos cerca de ellos, porque su machete tiene un filo tal que un pequeño roce nos puede abrir la piel. Es trabajo peligroso. Entonces, el trabajo, cierto, era duro, pero también ocasionaba peligros. Ya nos imaginamos un trabajo duro, un trabajo en conjunto y con herramientas peligrosas. Y cuando digo trabajo duro,
pues es cómo se usa el machete. Algo que comúnmente sucede con marros y machetes es que se zafan. ¿Sí? Y para eso hay que preguntarle a la gente del campo, aunque digan, compré uno bien hecho, pues sí, pero pues así nos pasa con la tecnología actual. Vamos a comprar una televisión, llegamos a casa, sale mal y ciertamente nos la cambian, pero nunca pueden predecir que va a estar bien. Por eso nos dan una garantía. ¿Sí? La garantía es un indicador claro de, mira, te puede fallar. Si en estos 30 días, si en estos 6 meses, si en este año o incluso más, garantías más extensas en tiempo, mira, si te falla este producto, lo puedes traer y aquí te lo cambiamos. Lo mismo es cuando compro un marro, cuando compro un martillo, cuando compro un machete, esas cosas también suelen traer garantía. Claro, cuando los compramos en lugares donde nos dan garantía, ¿verdad? Pero bueno, pues esto ya nos da para imaginar precisamente la necesidad de ciudades de refugio. ¿No? Vemos un contingente de personas reunidas en el campo, trabajando duro, con riesgos. El campo, ese trabajo trae algo. Pues mira, es que a alguien le cayó un machete, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Pues es que está alguien con un hacha, con un machete, cortando algo. Los machetes no se usan como los cuchillos de casa. Ven que en casa los cuchillos no los usamos así, salvo para jugar. Los cuchillos se usan así. Ajá. Ese es el movimiento que un ama de casa hace. Salvo que el ama de casa tenga algún problema con su marido, pues ya hace así, ¿verdad? Pero si no es eso, pues ella está usando el cuchillo así, no tiene por qué decir, me salió volando y se fue al ojo de mi hijo. Eso no va a pasar en una casa. En cambio, con el machete, esto se hace así trabajo. Con un machete no se corta así, hermanos. Un machete implica movimiento, giro, y eso lleva fuerza. El machete se puede soltar, el hacha se puede soltar, el marro, al dar con fuerza, puede salir volando el metal. Todo eso implica riesgos. Por eso esa clase de herramientas, las empresas que las hacen, tienen un alto nivel de responsabilidad. Tal vez es algo en lo que no pensamos. Bueno, pues yo compré un machete, compré un marro, compré un martillo, pero quien hace eso debe ser una persona de mucha confiabilidad, muy responsable, porque donde eso se zafe con facilidad puede causar la muerte de una persona. Entonces, suponemos, no sé cómo sea todo eso, pero suponemos que debe haber unos delicados, o debería haber unos delicados controles de fabricación, vigilancia sobre esos productos, porque no nada más pues me salió barato. Bueno, si te salió muy barato, cuidado, porque se puede zafar a la hora de usarlo y romperte tú mismo algo, ¿no? Podríamos decirle a alguna persona así. Pero bueno, pues tenemos el título del sermón, que es Ciudades de Refugio, así como está en el pasaje, como generalmente titulamos para que en la búsqueda de los sermones no, no, no nos confundamos, porque si usamos títulos como Cristo tu refugio, pues luego ya puede pensar que es Salmo 90 o así nos confundimos, y mejor Ciudades de Refugio. Esto me recuerda el libro ya sea de Números o bien Deuteronomio. Bueno, es el sermón número 71 del artículo 27 de la segunda confesión helvética, es el número 71. Sería 71. Bueno, Deuteronomio 19, 1 al 14 es la base bíblica a la que dimos lectura. Bueno, sobre esto que comentaba en la introducción al sermón, pues podemos decir que la muerte era algo cercano en los campos. La muerte es cercana donde sea, en mi lugar de la cama, está cercana, pero ¿dónde la veo más? Pues la veo más donde hay riesgos. Por lo mismo nosotros decimos, a ver, ¿dónde hay más riesgos? ¿Aquí o en Tepito? Espero que no me oiga alguien de Tepito, que allí viva, que sea, sobre todo que sea muy pacífico, ¿no? Pero la gente dice, no, pues creo que hay más riesgo en Tepito, allí te pueden robar, aquí no. Bueno, donde sea nos podrían robar.
Entre nosotros no nos robamos, pero podría pasar en la calle que nos roben algo. La muerte es algo que está cerca, en cualquier momento puede aparecer, pero nos damos cuenta de que de pronto la miramos con mayor cercanía en ciertos espacios. Me voy a un campo militar, me voy a una vecindad donde viven ladrones, entiendo que en ese espacio hay más peligro de muerte. Voy a ver la muerte más cercana. Si hay una balacera y por ahí yo me cruzo, entiendo de forma natural, con que Dios me cuide, estoy pasando a un espacio donde hay mayor peligro, donde la muerte puede estar más cerca. Claro, yo no sé, puedo pasar por una balacera y no pasarme nada. Es más, me puede entrar una bala y posiblemente me abren, la sacan y sin mayor problema. Y no ocasiona la muerte. Pero sí, de pronto nos damos cuenta de que hay espacios y hay actividades donde se puede generar, donde puede haber o puede estar cercana la muerte. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una cocina, puede generar ahí alguna explosión de una olla, hay peligro, que donde, por ejemplo, se trabajan tornos y maquinaria grande. Allí sabemos que puede haber muerte en una construcción, lo que hacen los ingenieros civiles, por ejemplo, los arquitectos están construyendo algún segundo piso. Entendemos allí, pues, parece la muerte ser más cercana allí que, por ejemplo, ejerciendo la labor de profesor en una escuela primaria. A todos puede acercarles la muerte en cualquier momento, pero si nos damos cuenta de que hay espacios que son susceptibles, ajá, que son, digamos, propicios o más propicios para la muerte, ajá, donde es más factible la muerte que en otros casos, aunque a todos puede tocar. Pero bueno, esto lo decía porque en el campo el riesgo de trabajo por las herramientas usadas tenía más cercana la muerte. Ahora, hay un siguiente caso, por ejemplo, aparte de esto del trabajo, herramientas, movimiento presuroso, incluso movimiento un poco violento, el machete con respecto a un cuchillo, el machete se mueve violento. ¿Eh? Un marro con respecto a un martillo de caza se mueve violento. Yo creo que nos hemos dado cuenta, un martillo lo usamos así, no lo usamos a salvo para un pleito, ¿verdad? Pero aquí nadie es de pleito, no somos de pleito. El martillo se usa con cierto grado de movimiento, ¿sí? Vamos a decir como 90 grados, ¿sí? Un poquito más, ¿no? Pero un marro, vemos cuando le dan a las paredes, hermanos, levantan el marro hacia atrás y con todo. ¿En que ese movimiento genera peligro? Bueno, pues son herramientas que se usan en el campo, animales que de repente pueden irse contra una persona, muchos casos hay. Y por eso el campo es el lugar donde, entre los israelitas, donde más próxima se ve la muerte. O sea, me imagino a la señora que le pone la comida al esposo, amor, cuídate. Sí, ve con cuidado, que Dios te cuide, que te queremos ver en la tarde. Me imagino a la esposa siempre pensando, le puede pasar algo. ¿No? Pero bueno, también las riñas, si tengo pleito con alguien, entonces puedo decir, mira, aquí está mi familia, allá está tu familia, nos vemos en la parcela. Ven allá las venganzas. Como en las primarias, no se pueden los niños de ventana a ventana de su casa echarse pleito, pero sí pueden decir en la escuela, te espero a la salida. ¿Ven? Porque allí no los ve el profesor, no los ve papá, no los ve mamá, el abuelo ni el tío. Por eso el campo es un lugar que concentra gente con herramientas peligrosas y es allí como estamos apartados y no te ve tu mujer, no me ve mi mujer, no te ven tus hijos, no me ven mis hijos, no te ve tu familia, ni la mía, ni nos ven los vecinos, aquí nos vamos a dar sobre aquel pleito pendiente que tenemos. Por eso el campo es el lugar que puede generar eso. Pero nuestro Dios, que es sabio, que todo lo conoce y que se adelanta a todas las cosas, y que por eso siempre le damos la gloria, es que Él se adelanta y dice, aquí es requerido algo. La vida del campo con riesgos, generando peligros,
generando riesgos, requiere detenimiento. La vida es muy agitada, vasita. Como si lo pusiéramos en un movimiento de algo, la vida agitada de campo, trabajo duro. Y Dios dice, necesitamos por aquí una pausa. Y eso va a ser la ciudad de refugio. Ante cualquier problema, cualquier percance, necesitamos detener todo lo que está pasando. ¿Cómo? Cuando algún hombre así, dando con el marro, se le va con el hacha, se le va el metal. Porque eso ha pasado, hermanos, no sé, desconozco, no lo busqué, pero en las estadísticas de muerte, si haya ya o merezca mencionarse las muertes por machetazo. Si alguien lo pone ahí en su celular y luego al rato me recuerda, me será muy útil, ¿verdad? Para cuando menos saber las estadísticas que digan tantos de diabetes, tantos por rebeldes, no sé, los mataron en la cárcel, otros por problemas cardiovasculares, otros por machetazo en la sien. Yo no sé si estén las estadísticas, pero no creemos que 1 o 2 personas por año mueran de machetazos. No hablo de pleitos en la calle como los del Tigre de Santa Julia, sino del campo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Un hombre está dando con el hacha, se suelta el metal sin ninguna intención, no hay alguna rencilla antes, no hay problemas, vuela el metal y cae en la cabeza del otro. Esa es una determinación divina. De entrada, eso está dentro del marco de la soberanía divina, todo lo acomoda y sabe por qué pasa. Pero en eso hay un caso difícil de juzgar, sobre todo si no hay testigos. Si no hay testigos, ¿qué pasó? Puede llegar una persona, vamos a decirlo, que practica la sospecha, que es un poco tal vez chismosa, adelantada, saca conclusiones indebidas y llegar, ve el caso del muerto, dice, cuando el río son agua lleva. Y resulta que pues el otro no le aventó el metal. No le aventó el metal, no siempre decir piensa mal y acertarás, eso dicen los paganos porque ese principio no está en la Biblia. Si fuera así, piensa mal y acertarás, a todo el homicida, aún no voluntario, hay que meterlo hay que darle castigo. Pero Dios no hace así. No dice Dios, piensa mal y acertarás. Eso no es un enunciado bíblico, eso viene de Satanás, que quiere generalizar y que de todo pensemos mal, que de todo tengamos sospecha. Eso lo introduce el diablo, eso no lo introduce Dios. Dios es un Dios justo y siempre da soluciones para todos los casos. Así nuestro Dios es justo. Y el hombre, pues que es chismoso, porque esto da enseñanza a veces en el hogar, hay ciertas cosas y de pronto esposas se adelantan a sacar conclusiones. Y hacen mal porque entran al campo del chisme, de la sospecha y hablan lo que no deben hablar. Y también sucede a maridos. También sucede a maridos. Por eso, programas de chismes no solo hay mujeres ahí. Hay también varones ahí. Es como que decir que en cada uno de nosotros, por decirlo en el buen sentido, hay un Fabiruchis. En el buen sentido. ¿Por qué? Porque también los hombres, en muchos casos, participamos de eso, ¿no? Y se suele decir las mujeres, sí, pero también los varones, unos más, otros menos. Pero bueno, esto decía, por razón de lo que sucede ahí, los riesgos que puede haber, y Dios dice, a ver, no hay testigos. Y yo he dado orden de que todo se resuelva con testigos. Hay 2 o 3 testigos, no uno. Hay 2 o 3 testigos. El caso fue visible, lo vas a juzgar. Como Dios no entra como no busca entrar en dimes y diretes, en chismes, en especulaciones, Dios dice, no, es con testigos. Y entonces se da un caso ahí en el campo, vuela un hacha, mata a un hombre de cierta manera, donde le caiga, pero lo mata, por ejemplo. Y no hay quien pueda decir si lo hizo el otro adrede o no. Y entonces Dios determina, pues
Que haya ciudades en un punto, las habíamos puesto, ahorita todavía no lo vamos a usar, más adelante el mapita que puse para que se viera dónde estaban ubicadas esas ciudades, tiene todo eso una razón. Entonces Dios dice, va a haber lugares donde el homicida se pueda ir. ¿Por qué razón? Porque no podemos, dice Dios, no se puede adelantar un juicio así nada más. Aquí las suposiciones no resuelven. Está diciendo Dios, los chismes no resuelven. La sospecha por la sospecha misma no resuelve. Dios no entra en esos caminos. Dios dice, no, yo soy Dios, soy santo, soy justo, todo lo hago bien. Entonces, que haya un lugar de refugio para el hombre que involuntariamente ha matado a otro, que pueda huir. Y entonces, Dios con ello está diciendo, a ver, no se puede ya resolver, pero sí es requerido algo. Esa vida que se perdió suena. La vida de una persona, la vida que se ha quitado a alguien, genera pérdida y genera inquietud. Miren, por eso, hermanos, Dios dice, Dios da permiso al familiar del muerto. O sea, Juan mata a Ramiro, le vamos a poner así. A Juan se le vuela el metal del hacha y mata a Ramiro. Juan tiene que salir huyendo para una de las ciudades de refugio. El familiar de Ramiro, el más violento, se entera del asunto. En pueblo todo rápido se da, pero en la ciudad también, porque se dicen en el pueblo es qué infierno grande, pero en la ciudad es lo mismo, hay mucho chisme. Entonces, el caso es que ya este familiar de Ramiro dice, me voy a echar, ya está afilando, ya va enojado, alterado, dice, me voy a echar a Juan porque mató a Ramiro. Y resulta que Dios da oportunidad de que el vengador pueda matar a Juan y no reciba castigo. Yo no podría decir, pero ¿qué clase de ley es esta? Miren, eso solo lo podemos explicar cuando entendemos que una vida quitada genera pérdida. Miren, puede generar viudez si el hombre es casado. Puede generar orfandad si tiene hijos. Imaginemos si tiene 6, 5 son chiquitos. Ya nos podemos imaginar la pérdida y el dolor en la ciudad por el hombre que murió por ese metal, por machetazo o lo que sea. Miren, genera inquietud en el entorno. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Por algo esta quedó viuda. Miren las especulaciones. Por algo, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que venir del cielo que este murió? ¿Qué estará pagando la señora que quedó sola? ¿No? Y ahí pues se dan vuelo los chismes, ¿no? Porque no, luego a hablar y hablar, a soltar lo que sea, a que salga de la boca lo que sea. Pero si hay dolor, produce un dolor en la familia del fallecido, en los hijos, la esposa, la familia extendida, los amigos y conocidos del familiar. Miren, produce dolor, hay tristeza y naturalmente en el ejemplo que ponemos, el familiar de Ramiro, deseo de venganza y quiere ya. Dios está diciendo, miren, murió alguien y a la ollita le agregamos viudez, ya sea orfandad, coraje, tristeza, nostalgia, dolor, necesidad. Ahora, ¿quién va a mantener a esa familia? Dolor familiar, incertidumbre. Miren, es una olla. Y Dios está diciendo, es para que vean lo que se acumula con una vida perdida. Y Dios, que es sabio, permite que eso salga. Porque las cosas no se pueden detener. Yo molesto a un hermano, lo molesto y lo molesto, va a explotar una olla. Yo le quedo mal a uno de ellos en un trato, va a explotar la olla. Después de una, de dos, de tres, de cuatro, va a explotar la olla. Y entonces eso miramos allí. Todas estas emociones no se pueden eliminar y no se pueden ocultar. Esas tienen que salir.
Por eso creaban la posibilidad o bien posibilitaban riñas entre familias. Imaginen en el ejemplo que ponía, la familia de Ramiro y la familia de Juan. Oye, ¿por qué pues los mayores hablando? ¿Por qué pues Juan mató a Ramiro? ¿Tristes? ¿Se imaginan, hermanos, un cuadro de esa naturaleza, una muerte por un machetazo? Qué tremendo eso. Alguien hoy podría decir, bueno, es una muerte, mucha gente ha muerto. No, es que Dios pone atención a la vida, por eso está todo este proceso, para que suene en nuestra mente el valor que tiene la vida humana y para que no hablemos ligeramente de la muerte. Por eso Dios, que es sabio, dice todo esto. Miren, posibilita riñas entre familias, investigaciones, planes para matar al homicida. Lo voy a esperar. Yo voy a ir a la parcela de Ramiro y le voy a caer a Juan por allá. Y cuando lo vea le voy a hacer esto. O lo voy a esperar en tal punto. O cuando salga el pan. Como dicen los niños, o cuando salgan las maquinitas. Pero también la necesidad de un refugio, porque esto da, todas estas emociones dan lugar a que, a ver, tranquilo. Es como que llega Dios, dice, están las familias discutiendo, esperen, es necesario poner una pausa para que se empiece un poquito a enfriar la cabeza, como cuando decimos, que se enfría un poquito la cabeza, vamos a esperar, vamos a establecer un lugar de refugio, más de uno, para que la persona se pueda ir en espera de que se haga un juicio que sea justo. Porque si no, esto se va a salir de las manos y cualquiera podrá matar a cualquiera. Y ya no habrá orden para el manejo de los homicidios en Israel. Y cuando es así, pues hemos mirado las muertes que hay en los países por razón de la delincuencia, de venganza, son muchas, ¿no? ¿Cuántas? También en los registros de muerte, en las estadísticas, ¿cuántas están por venganza? Lo desconozco también, pero sería un dato que bien podríamos observar y sería interesante saber qué hay con ello. Pero bueno, Dios está diciendo, miren, esta muerte debe generar sentimientos, cólera, muchas cosas, pero también, a ver, no solo debe haber coraje y hablar y decir investigaciones, también que haya calma, porque si hemos de juzgar, que se juzgue con sabiduría, porque nuestro Dios es sabio y es inteligente, no es un Dios impulsivo ni arrebatado. Dice, a ver, sí hay coraje, pero hay que esperar, porque ustedes no saben que hay testigos, no, pues no. Pero aquel sí está hablando, que el río suena, porque agua lleva. No, pero que esto, no, para que no estén hablando, para que cierren sus bocas y ante mí que soy Dios callen, también haya una ciudad a la cual el homicida se pueda ir. Si ese hombre algo debe pagar, aún yo siendo Dios, puedo hacer que a ese homicida que lo hizo, por ejemplo, adrede, muera en el camino. ¿Y eso en qué está? En la providencia divina. Miren, ¿qué diríamos nosotros si viéramos a alguien que grita, me robaron, ahí va, y es el de café, y que griten que alguien vaya de café? Creo que aquí nadie viene de café, porque no se diga de aquí. Entonces va corriendo la persona, y vemos que va pasando ahí por la tienda de la esquina, y pasa un carro y lo arrolla. Y entonces decimos, sí robo. ¿Verdad? Que inmediatamente la mente dice, algo le tenía que pasar a él. No decimos, ay, mira qué feo, cómo conduce mal del carro. Inmediatamente decimos, oye, parece, entre dos personas conocidas, oye, parece que la providencia divina se lo llevó por algo. Ven que por eso cuando escuchamos que murió un joven de 18, decimos, ¿morir de 18? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué habrá hecho? O que murió este de 30 que andaba en una banda ahí, pero que él era muy tranquilo. Ay, ¿en una banda y muy tranquilo? Pues será una banda, pero de rock, ¿no? A lo mejor luego son muy tranquilos también ellos, ¿no? Algunos de Arquette son muy tranquilos. Entonces, pero ya uno dice, oye, en una banda y muerto, y de 25 años, inmediatamente pensamos, aquí hay gato encerrado. Entonces Dios tenía todo eso bajo perfecto control. Así. Y Dios dice, a ver, vamos a darle espacio ante la muerte, ante la pérdida de una vida, vamos a darle espacio a las emociones, pero también vamos a darle espacio
a lo que sigue de las emociones, la lógica, pensar. A ver, no solo coraje, sentimientos, deseos de venganza, vamos a darle lugar al pensar, que se vaya a la ciudad de refugio. Y que esté en una distancia tal que el hombre le tome máximo camino de un día. Camino de un día. Es decir, las ciudades, si se pudiera poner un poquito, muchas gracias, el mapita, miren, está el territorio de Israel. En inicio, esto es profético porque hay que recordar, está Moisés y van en el desierto. Ajá. Sabemos que es en los días de Moisés. Más adelante, eso se va a reiterar en los días de Josué, cuando ya toman la tierra. Ajá. Pero, ¿qué sucede con la distribución del lugar? Miren, lo que Dios quería era que se distribuyan para que si algo pasa en el campo de allá, haya una ciudad con una distancia máxima de 50 kilómetros. 50 kilómetros tomaba un día para. En 50 kilómetros sería, si se hacen 22 de aquí a la zona de hospitales y 22 de regreso, son 44 kilómetros. Está retiradito. Y de pronto para decir, vamos rápido por unas tortas, bueno, no vamos a comer luego, ¿verdad? Pero sí como para decir, salgámonos de aquí 6 de la mañana, porque en la hora del trabajo del campo es temprano, y nos vamos para allá, nos da todo el día ir y venir, nos toma todo el día. Pero más si vamos, porque como ha sido una muerte y fue involuntaria, pues voy a estar rápido. Entonces hay que pensar que pues no vamos así caminando como mirando el celular, ¿no? Vamos más rápido. Entonces la distancia de cualquier punto no podía rebasar 50 kilómetros. Las ciudades estaban distribuidas así para que, porque Dios decía que estén en ciertos puntos para que el hombre pueda huir. Y también, si el vengador lo alcanza antes de llegar a la ciudad de refugio, lo matará. Está en mi providencia. El vengador no debe ser castigado, porque la olla de sentimientos votó, el coraje, la venganza votó, y una vida se tiene que pagar. Pues hermanos, miren, Cristo vino a pagar por vidas, porque la vida es importante. Por eso Dios envió a su Hijo y lo dio para encarnarse y pagar por nosotros. Él tuvo que dar su vida para que nuestra vida fuera salva. Por eso esa distribución es sabiduría. Eso es una sabiduría divina en el manejo de los espacios. Es como la sabiduría aquella que nos debe hacer pensar cómo acomodar mi casa, cómo acomodar mi cuarto. Eso debe tener una sabiduría. No puedo acomodar donde quiera las cosas, ¿no? Y menos decir, ¿qué importa? No es muy importante cómo acomode las cosas de tu cuarto. Pues Dios no habla así. Dios no es ligero de palabras. Dios ve con importancia esas cosas. Dice, estas ciudades están en puntos estratégicos. Porque imagínense, hermanos, una ciudad nada más hasta arriba, por ahí en Siquem. Pobre del hombre que abajo cometa eso, ¿cuándo llega? Pues lo alcanzan. Y como no hay previsión en el campo ante eso, todo es apurado. Todo está apurado. ¿Sí? De momento no se previene uno nada. Miren, a veces salimos y de pronto que se nos olvida el reloj. O bueno, ya casi el reloj no se usa, la gente ve la hora en el celular. Pero salen y dicen el celular. Es que raro que a la gente se le olvide, es más lo que trae. Es más fácil olvidar una prenda, la chamarra, que el celular. Entonces de pronto la gente sale y dice, la chamarra, ay, a regresar. Ya llegué al trabajo, no me traje la herramienta del trabajo. Si uso una lupa, la dejé la lupa. Se me olvidó esto, ¿no? Ya ven, la gente de pronto llega un calcetín verde y uno azul, ¿no? Y, no me fijé, no prendí la luz. Hay siempre pendientes. Cuando eso pasaba en el campo, la persona despavorida salía sin planear y se va a la ciudad de refugio. Entonces debía estar ese grupo de ciudades colocado para que el homicida pudiera llegar allá, ya decía, en la espera de un juicio justo. Entonces la distancia máxima era 50 kilómetros.
Y Dios así determinaba. Y obviamente a esas ciudades les daban mantenimiento, daban mantenimiento a los caminos que llevaban a esas ciudades. Porque, pues imagínense, ¿no? Pues una ciudad de refugio y el camino está intransitable, pues no tiene sentido. Entonces siempre había mantenimiento. Y uno pudiera decir, pero ¿por qué tanta atención a ciudades de refugio? Solo lo podríamos entender si allí viviéramos y viviéramos todos los riesgos del campo todos los días. Allí diríamos, qué necesaria es una ciudad de refugio. Qué necesaria es. Ahorita pues nos parecería algo extraño porque tenemos otras medidas. Yo no he cometido un crimen, ¿sí? Murió una persona, pero no fui yo. Puedo dar parte a la autoridad llamando por teléfono y la autoridad me protege, me van a investigar, pero inmediatamente no me meten a la cárcel. Dicen, a ver, vamos a investigarte, quedas en tu casa, no podrás salir, lo que sea, pero hay un tipo de protección. En aquellos días no hay todos esos, no están todos esos aparatos de justicia, las instituciones, las formas. Pues Dios dice, miren, pues como ustedes viven una vida sencilla de campo, las emociones saltan y se avientan. Entonces vamos a permitir que el homicida huya. Que el homicida huya y pueda llegar allá. Pero también en esa ciudad, dice Dios, sabiamente, voy a poner jueces capacitados. No solo que la ciudad no esté tan lejana, máximo 50 kilómetros para huir, pero que haya buenos caminos, relativamente cercana, pero buenos caminos para llegar. Porque a Dios le importa todo eso. Por eso es tan importante para nosotros hoy avenidas que puedan ser debidamente transitadas por los automóviles. Por eso busca la ingeniería de los gobiernos a ver cómo hacer transitable la ciudad, cómo hacer que los automóviles no tengan problemas. Por eso, que es este puente, acá, este semáforo, eso es lo que se busca. Dios está diciendo que haya ciudades, caminos adecuados, pero también al llegar allá, que haya jueces capacitados. Hay que recordar que, por otro lado, las tierras que se dan a los levitas se repartieron por tribu. Era de la tribu tal debe dar tierra para levitas, para ciertos levitas. De la tribu tal que haya una parte que se otorgue para los levitas. Las ciudades de refugio tenían que ver con las moradas de los levitas. Es decir, que había gente con juicio, con capacidad para determinar, a ver, esta persona llegó, la dejamos pasar. Debía pasar por un diálogo con los jueces. Y ellos ya incluso podían determinar, no pasas, no pasas. O bien, sí pasas y ya entras a la ciudad. Entonces, todo eso, todo ese orden estaba divinamente dispuesto. Todo eso, porque los mismos riesgos del campo, pues requerían, como era mucho campo, pues muchas ciudades, requerían varias. Y bueno, pues como Dios así es sabio y ha hecho un mundo totalmente diverso con muchas cosas, miramos que se conjugan varios elementos. El trabajo del campo luego se ve relacionado con disposiciones legales. El trabajo del campo se ve relacionado con buenos caminos para conducir a esas ciudades. De pronto diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver esta parcela con el camino atalado? Ahí ya miramos una relación. Y miramos un Dios que nos enseña a ver de manera integral. Miramos tiempos. ¿Cuánto tiempo le podría tomar a una persona llegar a ese punto? Un día de camino. Hay sabiduría divina en el uso del tiempo. Espacios. Esas ciudades debían tener espacios adecuados para recibir personas con casos así, de muerte involuntaria. Incluso muchos de muerte voluntaria, ya en el juicio se determinaba, ya lo sacaban y le decían en el ejemplo que puse al familiar de Ramiro, mira, ya se hizo un juicio, ya se determinó, en verdad Juan lo mató. Y al vengador de la muerte le permitían que matara a Juan. Ya lo puedes matar. Bueno,
Pues así, Dios tenía todo dispuesto. Vemos que se relacionan ciudades, espacios, parcelas, disposiciones legales, tiempos, espacios, sentimientos, distancias, investigaciones legales. Todo eso está estrechamente relacionado en un todo. Es lo que nos revela esta escritura aquí. Vemos a Dios atendiendo a las necesidades de su pueblo de manera eficiente. Mientras el caso se resolvía, el homicida involuntario, el que no quiso matar por él, estaba seguro, no tenía mayor problema. Ya decíamos, algo le había pasado en el camino para llegar a la ciudad, cayó muerto, se podía decir, la providencia no le permitió llegar. Estaba ya determinado. Entonces, miren, pasa que cuando las muertes, por ejemplo, cuando la muerte es accidental, las reacciones, hermanos, por ejemplo, son más lentas que cuando se presencia un asesinato voluntario. Miren lo que pasa. Si vamos en la calle, vamos a pensar, traemos celular, vamos en la calle y vemos que una persona, están dos discutiendo, no, pero es que mira, que esto otro, están hablando así, dos. Y uno de los dos le da como un paro y cae. Miren, lo que hace la reacción común, hermanos, no es inmediatamente acusar al otro, sino, no, pues es que yo lo vi, no lo tocó, le dio un paro y cayó. Entonces, como que nos ralentizamos o nos lentificamos, o sea, nos hacemos más lentos, pues, porque decir alentar es otro verbo, tiene otro significado. Entonces, nos lentificamos y estamos así pensando sin saber qué hay. En cambio, cuando vemos que uno tira al otro y este cae, pero ya está el celular así. Él fue, para que sepa todo YouTube. Así. Ya lo estamos casi filmando diciendo, él fue. Como que nos apuramos a decir, sí, él fue. Ya podemos gritarle a un policía, él fue. Nos movemos más. Ese efecto, hermanos, ya estaba ahí. Ese efecto es de la humanidad desde el inicio, desde que Dios hizo al hombre. Entonces, ¿qué sucede? Fue algo involuntario. Podía tal vez llegar otro, oyó algo ahí, grita y ¿qué pasó? No, es que pues estaba yo dándole al árbol, voló el hacha y mira, le dio y pues ¿sabes qué? Pues vete, déjanos aquí tus cosas, vete porque no cargues nada, porque también te vas a ir pesado, imagínense ir cargando un hacha, no vas a llegar más tarde, vete rápido, porque antes de que se entere el pueblo de lo que ha pasado, porque esto va a correr, la información corre. Entonces apresúrate para que el vengador de la sangre no llegue por ti. ¿Y qué sucede entonces? Este hombre sale, pues como decimos, disparado, entre apuros y cosas, caminando, pensando, ya separado de su familia, porque él de pronto no se puede llevar a la familia, se va. Ya más tarde le resolverán lo que ha de pasar. Pero esto permitía un detenimiento. Y Dios, como es soberano y Él se glorifica en todo, dice, a ver, hay muchas emociones, una olla casi para una olla expresa en la que todos los sentimientos, deseo de venganza, tristeza y demás va a explotar. A ver, que se piense un poco. Israel, piensa. Hombre que se ha zafado tu hacha, piensa. Tú mismo cuidaste tu hacha o veías que se zafaba a veces y se te hizo fácil seguirla usando así. No, pero yo así no hay riesgos. Entonces tú eres el asesino. No tuviste cuidado. No, es que yo no tenía deseo de matar, pero yo como que pensé que el hacha estaba bien. A la muerte por irresponsable, por hablar con ligereza. Pero ya Dios está mismo diciendo así, deténganse. El hombre acaba de huir, piensen lo que va a pasar. Platiquen en la ciudad, platiquen en el pueblo. Si había pleitos, si en algún momento vieron roces, si alguna diferencia se pudo detectar en la marcha de estos días. Piensen en la relación de las dos señoras, de las dos esposas, qué tal que una metiendo ahí alguna idea mala del otro. Piensen, analícenlo. Miren, un Dios sabio que está diciendo, tranquilo. ¿Eso qué nos ayuda? Pues
pues a no sacar conclusiones precipitadas de los casos, porque nos adelantamos y después nos arrepentimos. O bien nos quejamos de algo, pero luego yo digo algo, pero lo digo de la manera equivocada y posiblemente a lo mejor se me salen mal las palabras y ya estoy como al que estoy acusando, ya me salió igual o me salió peor. Entonces nuestro Dios sabio está diciendo, a ver, detenimiento, piensen. Ahorita va a empezar un proceso largo, pasarán los días, hay que tomar en cuenta más elementos. Vean también las situaciones que van pasando. A ver, no parece ser el caso voluntario, no parece. Vamos a ver qué pasó. Y de pronto podían pasar los días, un mes. Oye, ¿qué crees que me enteré? ¿Te acuerdas del que huyó a la ciudad de refugio en espera de un juicio? Que allá le cayó una losa en la cabeza. ¿Cómo? La providencia divina lo mató. ¿Pero qué fue? ¿No había pleito? Y puede decir la esposa, es que mi marido tenía esta hacha y se le hizo fácil y la compró en el tianguis y no en Trooper. O la compró no en Trooper, sino en Trooperware. Era de plástico. Entonces, pues, le falló, se confió y a la hora de darle, voló. Mira, él era el asesino. Por irresponsable, la providencia hizo que allá le cayera un bulto de trigo en la cabeza y le voló ahí el cuello. Y ya se podía decir, hay paz. Ahora ya sabemos, se le podía decir a la mujer, mira, tu esposo no fue un peleonero. Porque imagínense, hermanos, dejarle a la esposa la noticia después, ¿qué crees? Tu esposo nunca apareció de pleito, pero resulta que se hizo de palabras, se hablaron feo, tu esposo salió de control, se agarraron, él le dio el otro un machetazo y mira, tu esposo murió en pleito. Es peor eso que a que le den la noticia de esto. Tu esposo era un hombre de paz. El problema fue el otro irresponsable que no cuidó el hacha. ¿Ven, hermanos? Para una esposa marca su vida. Para una esposa decir, mi marido cuando murió fue en un pleito. A decir, cuando mi marido era un hombre de paz, responsable, iba caminando un día y un carro lo arrolló de la nada. ¿Verdad que tiene más paz una mujer así? Eso nos debe importar mucho porque eso determina la vida de una esposa para el resto de sus días. Para el resto de sus días. No se le va a salir de la cabeza la diferencia de morir asesinado por un pleito que siendo un hombre morir por un accidente. La mujer dirá, bueno, Dios, por algo te lo llevaste, pero peor fuera habértelo llevado por ser un hombre de armas tomar. Peor es eso. Pues como siente la gente que pierde hijos, que dicen, mira, le dieron como 60 balazos con una metralleta. No, hermanos, son experiencias que no le decía uno a nadie vivir eso. ¿No? Ir a reconocer al cadáver casi irreconocible. Eso no se le decía a nadie, desde luego, a nadie. Entonces, todo eso era determinante. Pasaban los días, Dios estaba diciendo, piensen. Eso, hermanos, ya nos está dando una enseñanza grande. A ver, de pronto están los niños, están peleando. Y a veces los papás con mucha ligereza, las mamás, a ver, hijos, si no se callan, les pego a los dos. Y uno es el que está iniciando el pleito y no queremos encargarnos del caso. Como que hiciera el gobierno así, oye, ¿qué pasó? Que hay un ladrón allá pues aquí no hay nadie, hay un ladrón allá en la Condesa, creo que aquí nadie es de la Condesa. A ver, y llega el gobierno con metralletas y tanques, todo Condesa. Pues así no es, así no se resuelven las cosas, van a matar mucha gente. Así es con los niños, ¿no? A ver, están peleando, yo oigo que están haciéndose de pelea ya. Si siguen haciendo ruido, me agarro a los dos. Pues imagínense la injusticia que siente, el dolor que siente el otro, que su hermano comienza a molestarlo y él solo se está defendiendo y dice, pero resulta que si alego, mi mamá nos va a pegar a los dos. Hermanos, eso es injusticia. Dios está diciendo, oye, hombre, siéntate a pensar un poco qué puede estar pasando. Mira, considera la ciudad de refugio. Porque ordinariamente cuando este tipo de pasajes se predican, se habla, Cristo es nuestro refugio, Cristo es tu ciudad. Esto está muy bonito, pero no, eso no está dando enseñanza. O sea, que Cristo desde luego es el que ha recibido facultad sobre cielo y tierra, pero esa interpretación no me ayuda a mi vida legal, a mi vida como juez,
porque en todos nosotros hay un juez. En los niños ya hay jueces. En estos pequeños ya puede haber jueces. A ver qué pasa si sucediera que Elizabeth y Paulo pelearan y los ve Neto y puede decirle a su papá, papá, fue mi hermano. O que él dijera, no, yo no fui. Y él firme, no, tú fuiste. El papá lo mira y puede corregir al otro hijo, ¿no? Puede terminar el niño ejerciendo una labor de juez. Entonces ya estos pasajes nos están enseñando, mira, hijo, cuando veas un asunto, habla, pero detente también a juzgar primeras impresiones, porque Dios no quiere eso. Mira lo que había aquí. Y miren que era gente de pueblo, vamos a decirlo en general, limpia en cuanto a que no había todos los elementos de las ciudades. Como que se movían por intuiciones muy claras y prontas. Y eso se mira aquí. Dios diciendo, piensa. A ver, las familias seguirán platicando, regresarán los hombres, el hombre del campo regresará a la casa, estará reflexionando, los otros del campo platicarán con él, oye, ¿cómo fue? Pero ¿cómo? A ver, ¿qué pasó? A ver, el hacha, ¿cómo estuvo? Y a veces ya en la plática, oye, a ver, pero ¿y el hacha dónde está? Es que acá quedó el palo, a ver, vamos a verlo, a ver el metal. Oye, lo estabas usando con mucho riesgo, mira. Esto le vamos a decir a los jueces, mira cómo estás usando el palo. Ya está muy barrido. ¿Qué no te fijaste? Y ya me imagino allá en la ciudad el que había huido, ¿no? Que lo van a traer para el juicio. ¿No? Mira cómo estaba. O a la esposa, mira, tu esposo ve el metal. Tu esposo dice que sin querer mató al otro. Sí, no lo hizo con intención. Pero mira el cuidado de su hacha. Mira cómo la trajo. No le dio mantenimiento. Mira la madera. Ve el material. Mira, parece que le sacó este palo y le metió este otro para no gastar. Así como en los pueblos dicen, para no gastar. Pues mira lo que causó el hachazo. Pues tu esposo será culpable. ¿Cómo? Pero es que mi esposo es tranquilo, es homicidio. La irresponsabilidad lo llevó a dar muerte. No necesitamos el coraje ni el odio para dar muerte. Necesitamos también la irresponsabilidad y el descuido para dar muerte. Y eso me hace merecedor de la muerte en el antiguo Israel. Porque ¿qué le iban a decir a un hombre que no tenía el debido cuidado del hacha? ¿Sabes qué? Resultaste culpable. Todo eso, hermanos, se tenía que investigar. No es un asunto solo de vamos a orar para ver si traían pleito. No, esas son soluciones. No ayudaban a nadie. Vamos a ver todos los casos. Él dice que no pleitearon. A ver, vamos a ver. Oye, ¿cómo han estado en la casa ya hablando? La familia, ¿cómo se ve? Y decir, oye, yo veo a la esposa como que trae algo de rencor, yo veo a la esposa de esta manera, o veo a los hijos, oye, como que aquí hay gato encerrado. Aquí había unos pleitos previos y no se estaba hablando de eso. Y a lo mejor esto se solucionó lamentablemente allá en el campo. Para eso pasaba el tiempo, para empezar a tomar más elementos, situaciones dadas conforme el paso de los días, permitían mayor contextualización de la situación ocurrida, ver la casa, cómo vivían, si se habían prestado dinero, cómo se trataban, si se saludaban. No, pues ¿qué crees? Llevó pozol y al otro le dio envidia. Es un decir, ¿no? Pero cosas que podían pasar. Y en el caso de los culpables, también el juicio iba a llegar ahí. Si no había sido culpable, el hacha bien, pero resultó que fue accidente porque le dio al árbol y ahí en el golpe pues fue dañando el hacha y se salió. Eso también se podía determinar, pero en la sabiduría divina estaba cómo, usando a los investigadores, usando a los investigadores. Dios decía, este es culpable, yo usaré que le caiga esto y se mate, o un animal le haga algo en el camino, o lo que sea, y demostraré que era culpable. Ah, pero si no es así y es culpable, lo determinaré con la sabiduría que doy a los jueces, para que juzguen santamente.
Y ellos entonces determinarán, después de días, meses de investigación, determinarán el castigo y la sentencia de muerte para el homicida. Y se lo traerán de la ciudad de refugio, lo sacarán escoltado para hacer juicio y entonces digan, hemos investigado, eres culpable, quedas en las manos del vengador de la muerte. Dios, que era sabio, hermanos, así. Incluso si dijéramos, ¿y qué de casos sin solución? Ya el mismo futuro iba a mostrar, el paso de los días iba a mostrar. Oye, ¿qué pasó luego que anda muy enfermo fulano de tal? Ya ves que no se determinó el caso, ya no se supo, quedó en la ciudad de refugio. Ya hasta regresó, porque murió el sacerdote, se decía hasta que muera el sacerdote, ya murió el sacerdote, regresó acá. ¿Qué crees? Viene muy enfermo y trae otros rencores, se hizo de varias enemistades ahí en la ciudad de refugio. ¿Qué podía decir la gente? Mira, la providencia lo está castigando. Una sabiduría, hermanos, divina impresionante que se ve en algo que lamentablemente poco se analiza, ¿sí? Porque en todo esto podía verse la determinación divina, o sea, para que no quedara en un caso sin solución y con dudas persistentes. Dios está diciendo, no, no quiero que estén sin paz. Aquí hay un orden, quieren ponerle el libro. Muchas gracias. Es un orden que Dios disponía y decía, aquí doy lo merecido a cada uno. Lo que merece el asesino voluntario. Por otro lado, juzgo lo que merece el asesino involuntario. Incluso esto era lo merecido para el que murió accidentalmente o bien murió en pleito. Y esto es lo que merece la esposa del fallecido. Y esto es lo que merece la familia con la pena de vivir que el familiar de ellos mató a otro. Todo estaba divinamente dispuesto para que el hombre solo calle y diga, Señor, tuyo es el conocimiento de todas las cosas. Así estaba dispuesto. Vemos a Dios dando una maravillosa estructura judicial a su pueblo, que iba a servirle para generaciones siguientes. De esto, el rey David, el rey Salomón, el rey Josías, todos iban a aprender de esas cosas. No iba a quedar atrás. No, no era del pasado. Entonces, esto iba propiciando un desarrollo legal futuro con el fin de llevar todo caso, toda legalidad a los pies divinos. Esto es lo que se ve en este pasaje y esto decía, pues nos instruye como jueces. Voy a juzgar, a ver, tengo coraje por esto que veo. Bueno, pero esto que veo yo, ¿cuánto tengo de eso yo en mí? ¿Y cuánto es lo que yo veo y cuánto es lo que yo exagero? ¿O cuánto es lo que yo disminuyo? ¿Cuánto de grande es lo que yo disminuyo? O tal vez de esto que me quejo, yo también lo estoy padeciendo. Dios por eso dice, para eso es la ciudad de refugio, vean en mi palabra, no se adelanten. No, no está con eso diciendo Dios, no juzguen de nada, no juzguen a nadie. No, no es eso, está diciendo Dios. No solo experimenten corajes, psíquicamente no solo tengan sentimientos de coraje y demás, ¿no? También analicen lógicamente lo que pudo haber pasado. Analicen lo que está pasando en ustedes, en el entorno, en el pueblo. A ver, tal parece que esta muerte ha maldecido a nuestro pueblo, a nuestro pueblito. Todo eso la gente lo debía analizar. Es un cúmulo de elementos, ¿no? Para no sacar conclusiones precipitadas. Nosotros tenemos que aprender a esperar. Y en todo eso, hay que decir, me acerco al final, que Cristo es glorificado porque Él es Señor de todo. Es Señor de mis sentimientos, de mi sentimiento de alegría y de mi sentimiento de ira. Pero también es Señor de mi capacidad de pensar cómo manejar la ira, de mi capacidad de pensar cómo manejar mis palabras, de mi capacidad para juzgar correctamente. Cristo es Señor de todo. Incluso, miren, al llegar el homicida a la ciudad de refugio, nuevas tensiones, desconfianzas, ser mirado como, oye, llegó uno nuevo. ¿Y este de qué es?
hachazo en el campo. Y ya me imagino, ¿no? Saliendo alguien, sacudiendo la ropa y mirándolo así. Y él incómodo, ¿no? ¿Por qué me miran así? Estaba en la providencia divina que él pudiera experimentar eso. Nada escapa, nada. Todo está bajo un control perfecto. Por eso Israel, si confiaba en el Señor y tomaba la ley y la hacía suya, podía vivir en paz. Si se olvidaba de esa ley, ahí hubo destrozos y muertes. Miren qué pasó con los años, hermano. Esas ciudades de refugio fueron prometidas y Dios dijo, son 3. Dice, vas a añadir otras 3, obviamente en el futuro. ¿Qué implicaba? Al llegar Israel al territorio, tenía que sacar a todas las naciones de ahí. Vas a sacar a tal, cananeos de todo tipo, muchas familias cananeas. Los vas a sacar. Allí va a vivir la gente para que puedan ir levitas y tenga ciudades de refugio. Pero ¿qué sucedió en los gobiernos de David, Salomón y otros? En lugar de sacar a la gente que estaba en esas ciudades de refugio, caso Galat, Ramot de Galat, que era una de ellas, y otras, dicen, no saquemos a la gente, pidamos tributo. Entonces hagan de cuenta que es un cananeo dando tributo, pero ya no puede ser una ciudad de refugio. Entonces los problemas del campo empezaron a explotar en Israel. Imagínense, una mujer se acuesta en un niño, empiezan, lo matan, discuten. Y imagínense, hermanos, el nivel de moralidad de Israel, cómo empezó a perderse, ¿no? Se comían a los niños. Eso pasaba. Eso lo relata la escritura. Vamos al libro de los Reyes y está eso ahí, todo eso está ahí. Entonces vemos un desarraigo espiritual en la cultura de Israel, porque debiendo decir el rey, a ver, vamos a sacar a los habitantes de allí para que este territorio sea para nosotros. Allí vamos a ubicar levitas, y esto, como Dios ordenó en su palabra en los días de Moisés ya fallecido, va a ser ciudad de refugio, en este punto, en este, los 6 puntos. No, pero acá estamos en los bordes, mejor que deja a la gente extranjera ahí, mejor les pedimos tributo. Y ya no había dónde huir. Y eso empezó a colapsar la vida del campo en Israel, que es otra historia de la que aquí no vamos a hablar, pero es muy interesante. ¿Cómo eso trajo efectos catastróficos para la vida de Israel? No por nada llegó el cautiverio muchos años después. Israel tuvo que padecer horriblemente. Mejor era tu cautiverio en una ciudad de refugio ante tus problemas, pero eliminaste las ciudades de refugio, no las quisiste, no hiciste caso. Ahora ya tu ciudad a la que te vas no es de refugio, es de trabajo en cautiverio. Y todo eso, hermanos, pues lo miramos desarrollado en todo el paso de las escrituras, en todo ese desarrollo se ve. Si dijéramos nosotros, bueno, esto de las ciudades de refugio solo son una analogía de Cristo, hermanos, todas las instituciones tienen analogías. El sindicato tiene una analogía con la familia, la escuela una analogía con la familia, el gobierno tiene parecidos con la familia. En un gobierno el rey manda, en casa el papá manda. Y el papá que siempre manda y siempre le hacen caso, dice, pero sigo siendo el rey. Entonces, hay una similitud del gobierno con la familia. Hay una similitud de la escuela con la familia. Hay una similitud de una empresa con la familia. En similitudes podemos decir muchas cosas, pero no se debe olvidar la enseñanza que nos está dando aquí la escritura. Termino con un pasaje. Miren, el mismo amor familiar se parece a otras cosas. Dios compara el amor de familia con él. Dice, si un padre, cuando el hijo le pide pan, ¿acaso le va a dar una piedra? Dice la escritura. Los papás no hacemos eso, ¿no? Oye, papá, tengo hambre. Había el juego de la primaria, tengo hambre, cómete un alambre. Pero ahí a los niños es, tengo hambre, toma, voy a darle lo que tenga, que le ayude para comer. No una piedra, eso no se lo va a comer. En el caldo de piedra se deja la piedra y se come el caldo, no se come la piedra, en Oaxaca. Entonces dice, si el padre no le va a dar a su hijo que pide pan una piedra,
¿cuánto más el Padre Celestial estará dispuesto a dar a los suyos lo necesario? La vida familiar se parece al trato con nuestro Padre Celestial, se parece. Ciertamente podemos la ciudad de refugio relacionarla con Cristo como nuestro refugio. Él es la roca de nuestra salvación, a eso decimos amén, eso nos anima. Pero en estos pasajes debemos ver una estructura que está en el fondo. Y vemos que la palabra parece ligada en todos sus lados y decimos, qué gran sabiduría hay. Por eso decimos, los reyes posteriores cometieron un grave error en no hacer de esas ciudades indicadas ciudades de refugio y haberlas sometido al tributo. Y prefirieron recibir dinero de tributo, los reyes, que dar refugio al mismo Israel. Es como cuando los gobiernos prefieren que entre dinero, pero sacrificando la integridad de sus habitantes. Ahí hay enseñanza en la escritura. Ahí hay enseñanza. Y esto, pues, en todas estas cosas, Dios, que es todo sabio en todo, es glorificado, se glorifica y en ese sentido decimos, así es glorificado su nombre. Que el Señor bendiga su palabra.